Karine ajustó la perla de su collar, un gesto automático, casi inconsciente, que usaba como ancla en medio de las tormentas sociales. El murmullo de las conversaciones en el salón era como el zumbido de insectos caros, un ruido de fondo para el que se había vuelto inmune. A su lado, Heitor, su esposo, brillaba. Su sonrisa era un arma perfectamente calibrada, su traje a la medida un uniforme de poder, y cada una de sus palabras parecía diseñada para encantar a los inversores y a las esposas de 1900. Los inversores por igual. Nadie notaba cómo, de vez en cuando, su mirada se posaba brevemente en Karine con un filo de hielo, una evaluación silenciosa que la hacía sentir como un objeto mal pulido. El conflicto no era nuevo, simplemente había aprendido a vivir con él. Era el abismo silencioso entre la mujer que era y la mujer que todos veían. Para el exclusivo círculo social de Madrid, ella era la señora de Heitor, una figura elegante y serena, el complemento perfecto para un hombre de su calibre. Pero en la soledad de su mente, Karine era una espectadora de su propia vida, atrapada en un guión que no había escrito. Había renunciado a su carrera en finanzas, a sus opiniones audaces y a la risa fácil que la caracterizaba, todo a cambio de una seguridad que ahora se sentía más como una jaula. Una jaula de oro, sí, pero con barrotes tan gruesos que ya casi no recordaba el sol. Su rutina era un lienzo de perfección estéril. Despertaba en una cama inmensa, con sábanas de seda que se sentían frías incluso en verano. El apartamento, un ático con vistas panorámicas de la ciudad, era un laberinto de mármol y cristal, decorado por un diseñador de interiores que había insistido en una paleta de colores neutros, como ella, neutra. El silencio de la mañana solo era roto por el sonido de la cafetera de alta gama y los pasos distantes de Heitor preparándose para conquistar el mundo. Él rara vez desayunaba con ella. «Las mañanas son para los ganadores, querida», le había dicho una vez, sin rastro de ironía. Sus días transcurrían entre clases de yoga privadas, almuerzos con otras mujeres que competían en sonrisas y secretos, y la gestión de una agenda social que pertenecía más a Heitor que a ella. Su red de apoyo era una ilusión. Las amigas que tenía eran más bien aliadas circunstanciales en un campo de batalla social, donde la lealtad era un bien tan volátil como la bolsa. A veces sentía un pinchazo de nostalgia al recordar sus años universitarios, la camaradería genuina, las noches de estudio y sueños compartidos. ¿Dónde había quedado esa chica que creía poder cambiar el mundo? Se había disuelto, poco a poco, en el ácido de la complacencia. Aún así, se aferraba a pequeños destellos de esperanza. Soñaba con abrir una pequeña galería de arte, un espacio para artistas emergentes, un lugar que fuera verdaderamente suyo. Había mencionado la idea una vez, durante una cena. Heitor la había escuchado con una paciencia condescendiente antes de responder. «Karine, es adorable que quieras un pasatiempo, pero no confundas un capricho con un negocio. Deja las finanzas para quienes entienden». La frase la había golpeado como una bofetada, pero ella solo sonrió y cambió de tema, como siempre. Mantener la paz era su principal ocupación, pero las grietas en la fachada perfecta comenzaban a aparecer delgadas como un cabello, casi invisibles. Primero fueron las noches de insomnio. Se despertaba con el corazón acelerado, una opresión en el pecho que no podía explicar. El médico lo llamó ansiedad, le recetó unas pastillas que ella nunca tomó. Se convenció a sí misma de que solo era estrés, el precio de una vida tan exigente. Luego, empezaron los pequeños problemas financieros. Heitor controlaba cada centavo con una precisión quirúrgica. Un día, su tarjeta de crédito personal fue rechazada al intentar comprar un libro de arte. La vergüenza fue un calor que le subió por el cuello. Cuando se lo mencionó a Heitor esa noche, él ni siquiera levantó
la vista de su tableta. Habré olvidado hacer la transferencia. No te preocupes por esas cosas, yo me encargo. Pero la transferencia no llegó hasta una semana después. Un sutil recordatorio de quién tenía el control. Las injusticias silenciosas se volvieron más frecuentes. Comentarios casuales frente a sus amigos que la dejaban sin aire. Karine antes tenía opiniones muy firmes sobre todo. Por suerte, ha aprendido a relajarse, decía él. Y todos reían. Ella también reía, un sonido hueco que no le llegaba a los ojos. Sentía cómo su voz se hacía cada vez más pequeña, cómo sus pensamientos se quedaban atrapados en su garganta, temerosos de salir y ser juzgados. Incluso su único proyecto personal, un pequeño voluntariado en un refugio de animales, se vio truncado. El refugio perdió su principal patrocinador de la noche a la mañana. Un patrocinador anónimo, le dijeron. Karine tuvo la terrible sospecha de que Heitor estaba detrás, eliminando la única cosa que le daba un sentido de propósito fuera de su matrimonio. Pero no tenía pruebas, y confrontarlo sin ellas sería un suicidio emocional. Así que lo dejó pasar, tragándose la amargura. Ella seguía adelante, minimizando cada señal, cada bandera roja. Se decía a sí misma que todos los matrimonios tenían sus desafíos, que la vida que tenía era el sueño de millones de personas. ¿Quién era ella para quejarse? La seguridad, la estabilidad, el lujo. ¿No era eso suficiente? Se obligaba a enfocarse en lo bueno, a ignorar el nudo en el estómago que se apretaba un poco más cada día. Creía o quería creer que podía mantenerlo todo bajo control, que si interpretaba su papel a la perfección, la obra no se vendría abajo. No sabía que el telón ya estaba a punto de caer, y que ella no sería la víctima en el acto final, sino la inesperada directora de la caída. La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia monótona, convirtiendo las luces de Madrid en manchas impresionistas. Karine conducía en piloto automático. El calor del coche, un pobre consuelo contra el frío que se le había instalado en los huesos después de visitar a su madre. El hospital olía a desinfectante y a finales, un contraste brutal con la opulencia estéril de su vida. Fue al doblar una esquina, buscando un atajo para evitar el tráfico, que su mundo se detuvo. Bajo el neón parpadeante de un hotel de lujo, una figura familiar se resguardaba de la lluvia bajo un paraguas sostenido por otra mano. Era Heitor, y no estaba solo. A su lado, riendo con una intimidad que a Karin le fue negada durante años, estaba Olivia, su exnovia de la universidad. La inolvidable Olivia. La vio pasarle una mano por el brazo, un gesto casual que gritaba historia, secretos compartidos. Y en ese instante, las palabras de Heitor, pronunciadas una noche de discusión hacía meses, resonaron en su cabeza con la claridad de una sentencia. Ya no eres interesante, Karine. Acéptalo. El dolor no fue agudo como una puñalada. Fue un frío paralizante, una epifanía helada que le recorrió la columna vertebral. No era el corazón roto lo que sentía, era el estallido de un cristal, el de la jaula que por fin veía con claridad. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. Su respiración se aceleró, pero no hubo lágrimas. La mujer que se habría derrumbado se quedó atrás, en algún lugar de esa calle lluviosa. En su lugar surgió una calma gélida, una lucidez aterradora. Sacó su teléfono. Con un pulso sorprendentemente firme, hizo zoom en la entrada del hotel. Vio cómo la pareja entraba, cómo Heitor recogía una llave en recepción. Vio el número del ascensor y luego el número de la habitación que se iluminó en el panel. Lo anotó. Un simple número, un dato, el primer ladrillo de algo nuevo. Se quedó allí, inmóvil en la acera opuesta, el motor del coche un murmullo bajo la tormenta. 10 minutos, quizás 15. El tiempo se había vuelto elástico. Entonces, un segundo coche negro, un sedán elegante y discreto,
se detuvo exactamente en el mismo lugar donde Heitor había bajado. La puerta se abrió y dos hombres salieron a toda prisa. El corazón de Carine dio un vuelco. No, no podía ser. Era su suegro, el patriarca implacable de la familia, y a su lado el esposo de Olivia, un conocido y feroz rival empresarial de Heitor. Entraron juntos al hotel con la determinación de quienes no van a una cita social, sino a cerrar un pacto. El aire se escapó de sus pulmones. Esto no era una infidelidad. La traición romántica era solo la cortina de humo, el truco de magia para desviar la atención. Esto era otra cosa, algo mucho más grande, mucho más sucio y mucho más peligroso. El regreso a casa fue un túnel oscuro. El ático, con sus paredes blancas y sus vistas panorámicas, nunca le había parecido tan frío, tan impersonal. Se sentía como una intrusa en un museo dedicado a una vida que ya no era la suya. Dejó el bolso en la consola de mármol y el sonido retumbó en el silencio. No encendió las luces. Se quedó de pie en la oscuridad, mirando el reflejo de la ciudad tormentosa en los ventanales que iban del suelo al techo. Se vio a sí misma, una silueta frágil contra un mundo de poder y mentiras. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió débil, se sintió despierta. Heitor llegó horas después, pasadas las 2 de la madrugada. Entró con su arrogancia habitual, sacudiéndose la lluvia del abrigo caro. El olor a perfume de mujer mezclado con el suyo era casi un insulto. Ni siquiera notó que ella estaba allí, sentada en la penumbra del salón. «Noche larga, querida», dijo, dirigiéndose a la cocina para servirse un whisky. No había culpa en su voz, ni siquiera la necesidad de fingirla. Para él, ella era parte del mobiliario. «Imagino», respondió Karin. Su propia voz le sonó extraña, desprovista de la habitual nota de sumisión. Él se detuvo un segundo. Quizás notó algo, pero fue un instante fugaz. Se encogió de hombros y siguió su camino. Los negocios no duermen. Esa noche, Carine no durmió. Mientras Heitor roncaba suavemente a su lado, un universo de posibilidades se abrió en su mente. La mujer sumisa, la esposa trofeo, había muerto en esa calle lluviosa. En su lugar, nacía una investigadora silenciosa, metódica, paciente. La mañana siguiente, la rutina se mantuvo. El café perfecto, el periódico planchado. Pero mientras Heitor leía las noticias financieras, ella no veía a su marido. Veía a un oponente. Cada llamada que él hacía, cada correo que escribía a toda velocidad en su tableta, era una pieza del rompecabezas. Esa tarde, cuando él se fue a una reunión, ella hizo algo que no se había atrevido a hacer en 10 años. Entró en su despacho. El corazón le latía con fuerza, un tambor contra sus costillas. Miedo, sí, había miedo, pero debajo de él, una corriente eléctrica de propósito la impulsaba. Abrió su computadora portátil. Adivinar la contraseña fue insultantemente fácil. El nombre del velero de su padre. Dentro, un laberinto de carpetas y archivos. Empezó a buscar, a conectar puntos que antes había ignorado. Transferencias extrañas a empresas fantasma. Nombres que coincidían con el círculo del marido de Olivia. Viajes de negocios a paraísos fiscales que no tenían sentido. La mujer a la que Heitor había llamado aburrida, la que según él no entendía de finanzas, estaba desentrañando una red de corrupción que amenazaba con implosionar a las familias más poderosas de España, y nadie lo sabía. La paranoia se convirtió en su sombra, pero también lo hizo una nueva y embriagadora sensación de poder. Ella, Karin, la esposa invisible, se había convertido en la única persona que conocía toda la verdad, y se dio cuenta, con una certeza que le heló la sangre, de que no buscaría venganza. Buscaría justicia, una demolición controlada de todo el sistema que la había intentado anular. El juego, por fin, había comenzado.
Y ella, para sorpresa de todos, estaba a punto de mover la primera pieza. Los días que siguieron se convirtieron en un acto de equilibrio sobre un alambre de púas. Karine perfeccionó el arte de la disociación. En el exterior era la misma de siempre, la señora de Heitor, con su sonrisa serena y su elegancia discreta. Asistía a los almuerzos, organizaba las cenas y asentía en los momentos adecuados durante las conversaciones de su marido. Pero por dentro, una maquinaria fría y precisa había comenzado a funcionar. Cada palabra que escuchaba, cada nombre que se mencionaba, era catalogado y archivado en un rincón secreto de su mente. Su antigua vida, la que había abandonado por Heitor, resurgía en la soledad de la noche. La Karine, analista financiera, la que encontraba patrones en el caos de los números, se despertaba. Mientras él dormía, ella se deslizaba fuera de la cama, el suelo de mármol frío bajo sus pies descalzos. Su campo de batalla era el despacho de Heitor, un santuario de poder masculino al que rara vez había entrado. Ahora se movía en él como un fantasma con una misión. La primera vez que encendió su computadora, el sudor le heló la nuca. Cada crujido de la casa era el sonido de sus pasos regresando, cada sombra, su figura en la puerta. Pero el miedo era un combustible. Descubrió una contabilidad paralela, oculta en una partición encriptada del disco duro. No era sofisticada, era arrogante. Confiaba en que nadie, y menos su esposa decorativa, se atrevería a buscar. Allí estaban: transferencias a empresas offshore, facturas infladas, proyectos fantasma, nombres, el del suegro, el del marido de Olivia y otros más. Una red de tiburones devorándose entre sí con Heitor en el centro. En un almuerzo de caridad, sentada junto a la esposa de uno de los socios de Heitor, Karine desplegó su nueva arma: la invisibilidad. La mujer, aburrida y ansiosa por cotillear, se quejaba de los repentinos y largos viajes de su marido a las Islas Caimán. Dice que son negocios, pero ¿quién hace negocios allí, querida? A menos que estés escondiendo algo, dijo, riendo con nerviosismo. Karine simplemente sonrió, una expresión de simpatía vacía en su rostro. Los hombres y sus secretos, respondió con suavidad. La mujer le apretó la mano. Tú sí que me entiendes. Karine había obtenido la confirmación que necesitaba. El nombre de la empresa fantasma que había visto en los archivos de Heitor estaba registrada precisamente en las Caimán. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo, aunque solo ella parecía sentirlo. Heitor, absorto en su propio juego, apenas notaba el cambio, o casi. Una noche, mientras ella leía en la cama, él la observó por un momento. ¿En qué piensas tanto últimamente?, preguntó, con un tono más de curiosidad que de sospecha. Estás distante. El corazón de Karine se detuvo por un segundo. Levantó la vista del libro, ensayó una pequeña sonrisa cansada. Solo cosas, ya sabes. Mi madre, la fundación. Una mentira fácil, una mentira perfecta. Él pareció aceptarlo y volvió a su tableta, pero la advertencia había sido disparada. El tiempo se estaba agotando. Empezó a usar teléfonos de prepago y a acceder a Internet desde cafés anónimos, en barrios donde nadie la reconocería. Creó una dirección de correo electrónico encriptada. Se movía por la ciudad con una deliberación que nunca antes había tenido, consciente de cada cámara de seguridad, de cada rostro familiar. La paranoia era una segunda piel, pero debajo de ella crecía una extraña euforia. Estaba viva. Por primera vez en una década, cada decisión, cada riesgo, era completamente suyo. La mujer que Heitor creía haber domesticado estaba construyendo, pieza por pieza, la jaula en la que lo encerraría. El punto de inflexión llegó una tarde de sábado. Heitor estaba jugando al golf con su suegro y sus cómplices. Karine
Sabía que tenía horas. Buscando algo más tangible, algo que no fuera solo digital, revisó los cajones de su escritorio. Detrás de una falsa pared en el fondo de un archivador, encontró una memoria USB. La insertó en su portátil con manos temblorosas. Contenía copias de contratos, correos electrónicos comprometedores y, lo más importante, grabaciones de audio. La voz de Heitor, clara y fría, discutiendo cómo defraudar a sus propios inversores, hablando de Olivia no como una amante, sino como un peón para asegurar la cooperación de su marido, y la voz de su suegro, orquestándolo todo. Era la prueba definitiva, la demolición total. Mientras copiaba los archivos, escuchó la puerta principal abrirse. Se le heló la sangre. Había vuelto antes. El pánico la invadió, una ola fría y paralizante. Sacó la memoria USB, cerró el portátil y corrió a colocar el archivador en su sitio. Sus manos torpes casi tiran una pila de papeles. «Karine, ¿estás ahí?», gritó la voz de Heitor desde la entrada. Ella respiró hondo, cerró los ojos un instante y compuso su rostro. Salió del despacho con la memoria USB escondida en el bolsillo de su pantalón, el corazón martilleándole el pecho. Él la miró, entrecerrando los ojos. «¿Qué hacías en mi despacho?». La pregunta flotó en el aire, cargada de sospecha. Karine levantó una ceja, una actuación digna de un premio. «Buscaba un bolígrafo. Los de la cocina nunca funcionan», dijo con una naturalidad que la sorprendió a sí misma. «Por cierto, ¿no ibas a jugar 18 hoyos?» Él la estudió un segundo más. Luego, su rostro se relajó en su habitual máscara de desdén. Empezó a llover. Una lástima. Se encogió de hombros y pasó a su lado, ajeno al hecho de que acababa de entregarle a su esposa el arma que destruiría su mundo. En ese momento, Karine supo que ya no había vuelta atrás. No se trataba de venganza, se trataba de supervivencia y de justicia. La partida de ajedrez había terminado. Era hora del jaque mate. La memoria USB se sentía pesada en su mano, un ancla de silicio y plástico que contenía el peso de un imperio. Karine ya no era una víctima descubriendo una traición. Era la guardiana de un secreto que podía incendiar el mundo que la había asfixiado. El miedo seguía ahí, un zumbido constante bajo su piel, pero ahora estaba mezclado con algo más potente, una claridad de propósito que nunca había sentido. Sabía que no podía actuar sola. Heitor y su familia no eran simples empresarios, eran una dinastía con tentáculos en la política, la justicia y los medios. Ir a la policía sería como entregarle el arma a su propio verdugo. Necesitaba un aliado, un arma diferente. Pasó 2 días investigando, usando una red wifi pública y un navegador en modo incógnito. Buscaba a un periodista, no a cualquiera. Necesitaba a alguien con reputación de ser un lobo solitario, alguien inmune a los sobornos y a las amenazas. El nombre de Sofía Vargas apareció una y otra vez. Una periodista de investigación conocida por su tenacidad y por no tenerle miedo a los apellidos poderosos. Había destapado escándalos que habían costado puestos a ministros y directores de banco. Era perfecta y peligrosa. Con un teléfono de prepago comprado en efectivo, marcó el número de la redacción. Pidió hablar con ella, usando un nombre falso. La voz de Sofía al otro lado de la línea era cortante, impaciente. «Tengo una historia», dijo Karine, su propia voz un susurro irreconocible. «Una que le interesará». «Todo el mundo tiene una historia», respondió Sofía con escepticismo. «¿Por qué la suya es diferente?» «Porque no se trata de quién se acuesta con quién», dijo Karine, con una frialdad que sorprendió incluso a sí misma. «Se trata de quién roba a quién, a gran escala». Hubo una pausa. Karine pudo sentir el cambio de interés en el silencio. Biblioteca Nacional, sección de manuscritos antiguos, mañana a las 4. Vaya sola. Y colgó. Al día siguiente, Karine se movió por la ciudad como una espía en su propia vida.
Se vistió con ropa discreta, un pañuelo cubriendo su cabello, gafas de sol grandes. Se sentó en una mesa alejada, fingiendo leer un libro antiguo. Sofía llegó puntual. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y canoso y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Se sentó frente a Karin sin decir una palabra, evaluándola. «Usted es la esposa de Heitor», dijo Sofía, no como una pregunta, sino como una afirmación. El corazón de Karin dio un vuelco. «¿Cómo? Es mi trabajo saber cosas», la interrumpió Sofía. «Supongo que esto tiene que ver con su aventura con Olivia. Si quiere venganza, vaya a una revista del corazón. Yo no publico chismes». Karin respiró hondo, reuniendo toda la calma que había cultivado. «No estoy aquí para hablar de una infidelidad, señora Vargas. Eso es solo el envoltorio». Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Era la copia de una transferencia bancaria a una de las empresas fantasma en las Islas Caimán. «¿Y qué hay dentro del paquete?», preguntó Sofía, sus ojos fijos en el papel. «El colapso de al menos 3 de las familias más influyentes de este país», respondió Karin. «Fraude, manipulación del mercado, lavado de dinero, y su marido, Heitor, es el director de orquesta». Durante la siguiente hora, Karin expuso los hechos. Sin emoción, sin lágrimas, presentó los datos como la analista financiera que una vez fue. Habló de estructuras offshore, de proyectos inflados, de la alianza entre su suegro y el marido de Olivia para eliminar a la competencia de forma ilegal. La periodista no vio a una esposa despechada, vio a una estratega. «¿Tiene pruebas de todo esto?», preguntó Sofía finalmente, su tono ahora completamente serio. Karin asintió. «Tengo todo, contratos, correos, grabaciones, pero si lo publicamos ahora lo negarán. Lo enterrarán en litigios durante años y me destruirán en el proceso. Entonces, ¿qué propone?». «Propongo una demolición controlada», dijo Karin, «en un lugar y un momento de mi elección. Un evento donde todos estarán presentes. La cena anual de la Fundación de la Familia, en 2 semanas. Necesito que usted tenga todo listo para publicarse en el momento exacto en que yo dé la señal». El pacto se selló con un apretón de manos. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Karin. Vivir bajo el mismo techo que el hombre al que estaba a punto de destruir era una tortura psicológica. Cada sonrisa que le dedicaba, cada pregunta sobre su día, se sentía como una mentira afilada. Él, por su parte, parecía más relajado que nunca, seguro en la cima de su mundo. Una noche, mientras se preparaban para una cena, él la observó en el espejo. «¿Sabes? A veces te subestimo», dijo casualmente, ajustándose la corbata. El aire se escapó de los pulmones de Millicent. «Karin, hoy cerré el trato con el marido de Olivia. Fue gracias a una idea que mencionaste hace meses, algo sobre diversificar en tecnología. Eres más lista de lo que pareces». Él lo dijo como un cumplido, un gesto de magnanimidad. Pero para Karin fue un recordatorio escalofriante de cómo él había saqueado su mente, tomando sus ideas y sus sueños para alimentar su propia ambición. Ella solo sonrió. «Me alegro de haber sido de ayuda, cariño». Esa sonrisa fue su declaración de guerra final. La noche de la gala, Karin se vistió con un cuidado meticuloso. Eligió un vestido rojo sangre, un color que nunca usaba. No era un vestido para agradar, era una armadura. Mientras Heitor la esperaba en la puerta, impaciente, ella envió un último mensaje encriptado a Sofía desde un segundo teléfono oculto en su bolso. El mensaje contenía la hora exacta y una sola frase: «Que se levante el telón». Al mirarse al espejo por última vez, no vio a la señora de Heitor, vio a Karin, y por primera vez en más de una década le gustó la mujer que le devolvía la mirada. Estaba aterrorizada, sí, pero también estaba libre. Salió de la habitación, caminó hacia su marido y le ofreció una sonrisa radiante.
Él le tomó el brazo, ajeno a que estaba siendo conducido a su propia ejecución por la mujer que él mismo había creado. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El Salón Real del Casino de Madrid era una sinfonía de opulencia y negación. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre la élite del país, cuyas risas y conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas de champán. Era un ecosistema cerrado, un acuario de tiburones vestidos de gala que se felicitaban mutuamente por sus últimas cacerías. En el centro de todo, Heitor brillaba con una confianza que bordeaba lo divino. A su lado, su padre, el patriarca, recibía los halagos con la gravedad de un monarca. Cerca, el marido de Olivia sonreía, un cómplice satisfecho en el reparto del botín. Todos estaban allí, reunidos bajo el mismo techo, celebrando un imperio construido sobre cimientos de arena. Karin los observaba desde una esquina discreta, una copa de agua intacta en la mano. Su vestido rojo era una anomalía en un mar de tonos neutros y negros, una mancha de sangre en una fotografía inmaculada. Se sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán que ella misma había invocado. Cada detalle del plan, cada contingencia, había sido repasada 1000 veces en su mente. Ahora solo quedaba esperar el momento preciso. Su corazón no latía con miedo, sino con el ritmo constante de una cuenta regresiva. Por primera vez en años, no era un accesorio en la vida de Heitor. Era el arma cargada que él mismo había puesto sobre la mesa, sin darse cuenta. Él se acercó, rodeándola con un brazo posesivo por la cintura. Su aliento olía a whisky caro y a victoria. «Ese vestido es atrevido», susurró cerca de su oído, su tono una mezcla de aprobación y advertencia. «Llamas la atención». Él creía que era un cumplido, una afirmación de su propiedad. No entendía que esa era precisamente la intención. Ella se giró lentamente hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. Le ofreció una sonrisa que no llegó a su mirada. «Esta noche es especial, Heitor. Quería que fuera inolvidable». Él sonrió, complacido, y la besó en la mejilla antes de volver al centro de su círculo de poder, ajeno a la ambigüedad helada en sus palabras. El momento llegó cuando el patriarca subió al estrado. Las luces se atenuaron y un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Su voz, grave y resonante, habló de legado, de honor, de la confianza que sus inversores depositaban en el apellido familiar. «Construimos sobre la roca de la integridad», declaró, levantando su copa. Mientras el aplauso comenzaba, Karin sacó discretamente su segundo teléfono del bolso. Abrió el mensaje encriptado para Sofía Vargas, que esperaba al otro lado de la ciudad con su equipo. El mensaje tenía una sola palabra: ahora. Entonces envió y esperó. Los primeros segundos fueron imperceptibles, un zumbido solitario, el de un teléfono vibrando sobre una mesa, luego otro y otro más. El sonido se extendió por el salón como una plaga silenciosa. Un conocido banquero frunció el ceño al mirar su pantalla. La esposa de un político abrió los ojos con incredulidad. Un susurro comenzó a serpentear entre las mesas. ¿Has visto la alerta de El Confidencial? El nombre de la empresa de Heitor, seguido de las palabras fraude masivo y red de corrupción, empezó a flotar en el aire como ceniza tóxica. El patriarca, aún en el estrado, se detuvo a mitad de una frase, desconcertado por el murmullo creciente. El rostro de Heitor pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico, mientras su propio teléfono se iluminaba con una avalancha de notificaciones. La fachada perfecta del salón se resquebrajó en un instante, las sonrisas se congelaron, las conversaciones se convirtieron en exclamaciones de pánico. El imperio
Se derrumbaba en tiempo real, a través de las pantallas de los mismos teléfonos que minutos antes usaban para presumir de sus vidas. En medio del caos, Heitor la buscó con la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la sala abarrotada, y en ese instante, él lo supo. No fue una deducción lógica, fue una certeza visceral. Vio el vestido rojo, la calma imperturbable de ella, la ausencia total de sorpresa en su rostro. Vio a la mujer que había despreciado, a la que había llamado aburrida e insignificante, y comprendió que ella era la arquitecta de todo. Se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de furia y pavor. Se detuvo frente a ella, su voz un siseo roto. «Fuiste tú». Carine no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, sin rastro del miedo que la había paralizado durante una década. Por primera vez, él no veía a su esposa, veía a su igual, a su verdugo. «Me llamaste predecible, Heitor», dijo ella, su voz tan baja que solo él pudo oírla. «Espero que esto haya sido lo suficientemente interesante para ti». No había odio en su tono, solo una finalidad tranquila, como el cierre de un libro que ya no quería leer. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. El caos se arremolinaba a su alrededor, pero para ella era solo ruido de fondo. Pasó junto a su suegro, cuyo rostro había envejecido 20 años en 20 segundos. Pasó junto a las esposas que la habían compadecido y juzgado en silencio. Caminó con la espalda recta, la cabeza alta, atravesando las ruinas del mundo que la había mantenido prisionera. No miró atrás. Al llegar a las grandes puertas de roble, un guardia de seguridad se las abrió, su rostro aturdido. Carine salió a la noche madrileña. El aire fresco le llenó los pulmones, limpio y puro. Estaba sola, estaba sin nada. Y por primera vez en su vida era absolutamente libre. El telón había caído, y ella, por fin, había salido del escenario. Meses después, el eco del escándalo todavía resonaba en los círculos financieros de España. El imperio de la familia de Heitor se había desmoronado, llevándose consigo a varios de sus cómplices. Los juicios estaban en marcha y los titulares seguían apareciendo, cada uno una lápida más sobre el nombre que una vez fue sinónimo de poder. Pero para Carine, todo eso era un ruido lejano, como una tormenta que se ve desde el otro lado de una ventana. Había vendido las pocas joyas que eran legalmente suyas y se había mudado a una pequeña ciudad costera en el norte, un lugar donde nadie conocía su apellido ni su historia. Su apartamento era modesto, con paredes blancas y una terraza que daba al mar Cantábrico. El lujo ya no era el mármol y la seda, sino el olor a salitre por la mañana y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Había vuelto a pintar, un pasatiempo que abandonó en la universidad, y sus lienzos, llenos de colores vibrantes y audaces, empezaban a llenar las paredes vacías. La mujer que se despertaba cada mañana ya no era una sombra. Su rostro había perdido la tensión perpetua, sus ojos habían recuperado un brillo curioso y sereno. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña galería de arte local, el sueño que Heitor había ridiculizado. No era su dueña, solo una empleada, pero la alegría de hablar con artistas emergentes, de colgar un cuadro que la conmovía, le daba una satisfacción que ninguna cena de gala le había proporcionado jamás. La independencia financiera era modesta, pero cada euro ganado con su propio esfuerzo se sentía más valioso que los millones que había administrado para su exmarido. Su dignidad no había regresado con un golpe de suerte, sino con cada pequeña decisión consciente. Elegir qué desayunar, qué libro leer, con quién hablar. Una tarde, mientras cerraba la galería, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía Vargas. ¿Lista para el siguiente capítulo? Carine sonrió. Había descubierto que su mente analítica
esa que había desentrañado la red de Heitor, era un activo valioso. De forma anónima, había comenzado a colaborar con la periodista, ayudándola a investigar otros casos de corrupción corporativa. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo hacía por la misma razón por la que había empezado todo, porque era lo correcto y porque, en el proceso de desmantelar la jaula de otros, se aseguraba de que la suya nunca volviera a cerrarse. Esa noche, sentada en su terraza, con una copa de vino y el sonido del mar como única compañía, Karin reflexionó sobre el camino recorrido. La caída había sido brutal, el miedo paralizante, la soledad inmensa, pero en el fondo del abismo no había encontrado el final, sino el comienzo. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en la valentía de levantarse después de cada golpe. La vida no le había dado un final feliz de cuento de hadas, le había dado algo mucho mejor, una segunda oportunidad para escribir su propia historia, con su propia voz, bajo un cielo abierto y sin límites. A veces, cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan densa que no se ve una salida, es precisamente en ese punto donde nace la oportunidad de reconstruirlo todo. No desde cero, sino desde la experiencia. Con las cicatrices como mapa y la resiliencia como brújula, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en el combustible para un renacimiento. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal. El aire de la noche madrileña era frío, un golpe de realidad que la sacó del infierno dorado que acababa de dejar atrás. Karin no pidió un taxi, caminó. Sus tacones resonaban en el asfalto mojado, un compás solitario que marcaba el primer minuto de su nueva vida. No miró atrás, ni una sola vez. Las sirenas que comenzaban a aullar a lo lejos no eran para ella, eran el requiem por un mundo que había implosionado por su propia mano. Se quitó los pendientes de diamantes, pesados como grilletes, y los dejó sobre el borde de una fuente pública. Un pequeño sacrificio para una libertad inmensa. Esa noche no durmió en una cama de seda, sino en la habitación anónima de un hotel barato cerca de Atocha, pagada con el poco efectivo que llevaba en el bolso. El silencio no era el vacío opresivo de su ático, sino un lienzo en blanco. Estaba aterrorizada y, sin embargo, por primera vez en una década, respiró sin que le doliera el pecho. 6 meses después, el único murmullo que rompía el silencio de sus mañanas era el del mar Cantábrico. Karin vivía en un pequeño apartamento alquilado en Cudillero, un pueblo pesquero colgado de un acantilado donde los colores de las casas competían con el azul del cielo. Había vendido el collar de perlas, su antigua ancla, y con ese dinero había comprado tiempo. Tiempo para sanar, para recordar quién era antes de convertirse en la señora de Heitor. Su mundo ya no era de mármol y cristal, sino de madera, salitre y luz. Trabajaba a media jornada en una pequeña librería que olía a papel viejo y café recién hecho. El sueldo era modesto, apenas suficiente para cubrir sus gastos, pero cada billete que recibía se sentía más real que los millones que una vez vio moverse en cuentas bancarias. La dignidad, descubrió, no estaba en la abundancia, sino en la autonomía. En sus ratos libres había vuelto a su antigua pasión, el análisis financiero, pero ya no lo hacía para un jefe o un marido, lo hacía para sí misma, por el puro placer intelectual de encontrar patrones en el caos, de entender cómo funcionaban las piezas del poder. La mujer que ahora se miraba en el espejo era diferente. Las líneas de preocupación en su frente se habían suavizado. Sus ojos, antes opacos, reflejaban la inmensidad del mar que contemplaba cada día desde su pequeño balcón. Había cambiado los vestidos de diseñador por jeans y jerseys de lana. Su única joya era ahora una pequeña concha que encontró en la playa.
colgada de un simple cordón de cuero. Había recuperado su risa, un sonido que a veces la sorprendía a ella misma, brotando fácil y genuino. El escándalo de Madrid era una historia lejana que a veces leía en la prensa digital. Heitor y su padre enfrentaban múltiples cargos. Sus rostros demacrados en las fotos del juzgado eran los de fantasmas de una vida pasada. Olivia y su esposo se habían divorciado, culpándose mutuamente en una guerra mediática tan sucia como los negocios que habían compartido. Karin no sentía placer en su caída, solo una extraña y distante sensación de justicia. Había cerrado ese libro. Una tarde, mientras el sol se hundía en el océano, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, su teléfono vibró sobre la mesa de madera. Era un número desconocido, un mensaje en una aplicación encriptada que había usado una sola vez para contactar a la periodista. El corazón le dio un vuelco, pero no de miedo, de curiosidad. El mensaje era corto, directo. Lo que descubriste fue solo el principio. Ahora que estás fuera, el verdadero juego puede comenzar. Karin leyó la frase una y otra vez. No había firma, no había amenaza, ni tampoco una oferta. Era una declaración, una puerta que se abría a un camino que no sabía que existía. Se dio cuenta de que su acto de liberación no había sido un final, sino una audición. Alguien, en algún lugar, la había estado observando. Alguien había visto más allá de la esposa vengativa y había reconocido a la estratega, la mujer que podía derribar imperios desde dentro. Se quedó mirando el horizonte, el último rayo de sol desapareciendo tras las olas. La brisa marina le revolvió el pelo. Podía ignorar el mensaje, podía seguir con su vida tranquila, con sus libros y su mar. Era una opción válida, una paz que se había ganado a pulso, pero la mujer que había renacido en la tormenta ya no era de las que se conformaban con puertos seguros. El mundo estaba lleno de jaulas de oro y ella acababa de descubrir que tenía la llave para abrirlas. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar, al timón de su propio barco, navegando hacia un mar de posibilidades desconocidas. La vida nos enseña, a menudo de la forma más dura, que los finales son, en realidad, comienzos disfrazados, que incluso en la ruina más absoluta yace la semilla de una reconstrucción. El dolor no tiene por qué ser una sentencia perpetua. Puede ser el cincel que nos da una nueva forma, más fuerte, más auténtica. Porque la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino el coraje de enfrentarlos, sabiendo que, sin importar cuántas veces caigamos, siempre tenemos el poder de volver a escribir nuestra propia historia. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.